Amadeus 91.1 Buenos Aires, Argentina. Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes. Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549 2944 28 39 17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los períodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22. Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición, a una nueva emisión de mi Economía y Cultura, que se corresponde con el lunes 10 de noviembre de 2025. Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas. Vamos a comenzar rápidamente con las cuestiones protocolares y de etiqueta y de ceremonial. Gracias a Ricardo Piñero en los controles. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricor? No es Ricordo, es Ricardo, porque todavía existe, pero no tiene la dimensión o la escala. Ricordi, aquella casa de música, yo recuerdo en la calle Florida, enorme sala, ¿sí? Con muchísimas partituras de músicos mal llamados clásicos, ¿no? Música clásica. Y además, y de hecho, querido José, te recuerdo, fuimos con Gastón Federico Latour y él me dijo, si no te alcanza la plata, Germán, yo te compro los libros y las partituras. No acepté. Tenía un volumen enorme de toda la música de Queen, tenía volúmenes enormes de la música de Supertramp. Estamos hablando de años donde eso estaba muy vigente, ¿no es así? 78, 79, 80. Toda la música de Paul Williams, toda la música de The Carpenters, ¿correcto? Y por supuesto, música de las bandas
progresivas, del rock progresivo de los 70, que transmitimos todos los miércoles, no los lunes, todos los miércoles de 20 a 21 horas en mi Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, en esta soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica, o medio masivo, ¿no es así? Medio masivo de comunicación que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Concluyo la cuestión del protocolo y etiqueta y ceremonial embrionarios. Gracias al señor coordinador de la radio, el señor Claudio Lecam, que con la contribución del refinado crítico de arte y esteta por antonomasia, o bien por excelencia, René Vargas Vera, sugirió transformar mi preliminar y embrionario Economía y Dirección hacia Economía y Cultura, porque era más verosímil, más fehaciente, reflejaba a las claras, ¿sí?, con claridad meridiana, todo lo que yo hago en Economía y Cultura. Así que muchas gracias, Claudio, muchas gracias, René. Y por supuesto, abrazamos de manera muy cálida al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme para sus 3 adorables hijas. Entonces ya comencé con Ricardo, seguí con Claudio, luego con el doctor Adolfo Crito, y de hecho debo agradecer a la invitación que recibí por prensa de Cultura de Radio Amadeus el miércoles próximo pasado, por parte de la Fundación Beethoven. Se proyectó una película sobre los pañuelos azules y la ley del aborto, digamos, las marchas, ¿no es así?, de los azules, las contradicciones o los enfrentamientos con los verdes. No hubo enfrentamientos, puesto que, digamos, las multitudinarias marchas celestes o por la vida son absolutamente pacíficas, ordenadas, civilizadas, ¿no es así? Y que, digamos, donde confluyen, ¿correcto?, donde abrevan distintas clases sociales. Ustedes saben que el término clases sociales, que está muy extendido y sobreutilizado, en eso no creo, y esto se lo dije al doctor Venegas Lynch, hijo, ¿no es así? En tiempos recientes yo lo conocí al doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, en el año 82, cuando él creó el Encuentro Nacional Republicano, que estaba buscando, ¿no es así?, concentrar a partidos de centro, del centro derecha liberal, para que hubiera una salida democrática de centro derecha, más allá de los partidos mayoritarios como el peronismo y el radicalismo, u otras opciones, ¿no es así?, de centro izquierda tal vez, o sí, llámese el Partido Demócrata Progresista, que iba en alianza histórica con el socialismo democrático. Eso pasó en el 73, pasó en el 83, y luego en términos de estrategia electoral, la democracia progresista se alió con la Unión del Centro Democrático y con Concentración Demócrata, que desde Mendoza allí confluían todas las manifestaciones de los partidos conservadores, ¿de acuerdo? Dado que en tiempos de los conservadores y luego del enfrentamiento entre conservadores y radicales, esos partidos históricos tienen representación mayoritaria o minoritaria en todos los distritos electorales, ¿de acuerdo? El desafío de los pequeños partidos es tener representación en todas las provincias. Bien,
una historia. Entonces, yo no creo en las clases sociales, creo en los sectores socioeconómicos de pertenencia, porque la cuestión de clase va por otro lado, ¿no es así? Clase donde gente es cortesía, amabilidad, cultura, saber, conocimiento, ¿sí? Excede largamente a las cuestiones presuntamente de clases sociales. Ustedes ya saben lo que pienso al respecto. Existen muchos sectores humildes, más sencillos, de clase trabajadora, que son enormemente educados, que no pasaron por protocolo y ceremonial de la Cancillería, sino que la clase corre a través de sus venas. Y no importa haber nacido rico o pobre, o un tosco, rudimentario, rústico, elemental, porque la palabra, para todos los que somos deportistas y cuando hablamos de fútbol, y no todos los 5 son así, ¿no, José Lavalle? De hecho, bueno, Redondo, ¿no es así? Marangoni y otros 5 que yo he conocido, incluso el Tolo Gallego cuando de Newell's pasó incluso a ser 10 en River, ¿no es así? Bien, tantos otros 5, ¿no es así? Gago, ¿de acuerdo? Redondo jugando para el Real Madrid. Esta cuestión del rústico, no se dice rústico, es rústico, así como una suerte de considerarlo personaje despreciable, abyecto, ¿sí? Bien, ya te estás riendo allí, José, seguramente. Bien, entonces, las clases sociales, ¿qué es la clase? ¿Sí? Es más, porque me gustan estos comienzos donde, digamos, dejo liberado a la inspiración, a la espontaneidad, al talento, saben lo que pienso al respecto, la escuela Alberto Olmedo, o la cuestión de, señor, vamos a sacarle sus apuntes, la notebook, haga un programa de 4 horas, al estilo del más argentino de todos los peruanos que he conocido, más allá del capitán de navío retirado, mi gran amigo Rafael Reina, que también, ¿te acuerdas, José?, pertenecía a nuestra misma fraternidad. ¿No es así? 4 horas, hable, y con contenidos. Y para bien o para mal, no importa, ustedes, ¿sí? No quiero usar este término mercenario, ¿sí? Bastardo, compren lo que quieran comprar. Usted tenía a un Fidel o a un Che Guevara que podrían hablar por horas con contenidos. Las formas son importantes, son continentes de contenido, pero lo que importa, ¿sí?, lo voy a decir de una manera, nunca procas, nunca soez, nunca mendaz, nunca prostibularia. Usted, ¿sí?, aprieta, ¿sí?, quiere hacer jugo de pomelo, jugo de naranja. Aprieta, ¿de acuerdo? De una manera muy fuerte, muy enfática, muy salvaje, ¿correcto? Voraz, y cae muchísimo jugo, ¿sí? Jugo de tomate frío en tus venas, bueno, eso ya es Spinetta, para exceder los contenidos de este programa, ¿de acuerdo? Tan es así que cuando yo le decía a los chicos, está el peso específico de un examen, ¿no?, para saber si hay mucha teoría, iba a decir teoría y solfeo, fuga y contrapunto y armonía. No, cuando hay mucho peso específico en el examen, el buen profesor experimentado cierra los ojos, toma el examen y se da cuenta si hay mucha teoría, muchos teoremas, muchas demostraciones prácticas, gráficos, ecuaciones, ¿sí? Recuerdo que en alguna oportunidad le decía esto a los chicos y ellos ponían como una pesita y un imán para decir, profesor, mire cuánto pesa, ¿no? O me decían, mire, profesor o señor profesor, aquí incorporamos por debajo de la papelería del ensayo un gran pomelo, ¿sí? Entonces usted exprime y se va a caer mucho jugo, ¿no? Bien, viejas historias. Entonces, ¿qué me está faltando aquí? Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. Sepan, queridos oyentes, queridas chicas, queridos alumnos, que cuando uno tenía estos actos creativos, disruptivos, donde uno hacía un manifiesto, proclamaba un manifiesto tradicional que apoyaba el estilo, si ustedes quieren, napoleónico de la clase magistral y de involucrarme con el alumnado, acto seguido, puntos suspensivos. Vos sabés, José, qué viene después. Ir a denunciar al profesor, ¿sí?
fomentar en las instituciones el espíritu KGB Gestapo, ¿no? Muy bien. En el caso del colegio público, correcto, por política. Usted afloja las exigencias. Y en el sector privado, por matrícula. ¿De acuerdo? Bien, simplemente esto para ser provocativo, cosa que yo no quiero ser demasiado. Bien, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes conocen, quienes saben de mi portento, estatura, alcance, búsquedas renacentistas y enciclopédicas. Luego traeré aquí lo que me faltó al No Valoran Nada, que son algunos pasajes de El hombre mediocre, ¿sí?, de José Ingenieros. Y ustedes van a encontrar similitudes, ligazones, conexiones, ¿sí?, relaciones con Nietzsche, con los estoicos y muchísimo más. Y también voy a traer a Humberto Eco, ¿sí? Igual Alejandro González Escudero me dijo, fíjate si esto no es fake, ¿no? Porque vos sabés, José, que originalmente yo soy una persona muy, muy crédula. Entonces, cuando era pequeño y alguien me decía, mira una vaca volando, miraba para arriba, obviamente. O incluso cuando vine aquí a la radio, no sé sobre esto quién me advirtió, pero pasó a haber muchos, muchos años. Y de hecho se lo planteé a Ricardo. ¿Cómo puede ser que la letra chica de ciertas propagandas, yo decía, pero que el locutor habla rapidísimo realmente para que se presente una olimpiada? Y después me ilustraron, me desasnaron que eso es poniendo 1.5 o 2 multiplicado de velocidad. ¿Sí? O sea, yo originalmente, digamos, una vez más, voy a hacer algo corriente, compro lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, una cosa más en términos de que lo que es fake. Humberto Eco nos considera a los autodidactas, a los eruditos, a los escritores, que no seamos capaces de llevar nuestra inteligencia a la práctica como perdedores, etc. Bueno, ven ustedes, digamos, planteo todo. No hay presunción en lo mío, no hay pretensión en lo mío de presunción, arrogancia, soberbia, jactancia algunas, pero en aquellos puntos fuertes, digamos, me aferro a ellos sin ceder un ápice de terreno, sin vestigio de ceder absolutamente nada, cual Quijote y Cid Campeador, pero al mismo tiempo presento, ¿sí?, los inconvenientes de ser como uno es. Bien, mis tragedias románticas, mi modo de interpretar la vida, de acometerme en la misma, cual carga, ¿sí?, del 7º regimiento de caballería, ¿no? Esta cuestión de los Middle Ages knights with their swords, helmets, armors, spears, ¿sí? Esta cuestión que ya nos seduce, de hecho, o tanto, que es el caballero, ¿sí?, templario medieval de armadura reluciente con sus espadas, sus escudos, sus armaduras, ¿no? Bueno, bien, yo creo en eso absolutamente. Vamos a la música.
Muchas gracias, Ricardo. Bien, tengo que hacer ven, en el análisis de los economistas, intuitivamente, ¿sí? Los no economistas hacen el análisis costo-beneficio. Cuando yo me aventuro, existe demasiado, ¿sí? Penetro en el terreno enemigo sin una debida cobertura, puedo cometer errores. Y yo sin problemas luego acometo las fe de erratas también con el séptimo de caballería. Aquí no era Spinetta, sino que era Manal, jugo de tomate frío. Y justamente acá Ricardo me recordaba una cuestión que es bien precisa. Spinetta escribía muy bien y yo recuerdo Artaud, ¿no? Y no solamente escribía muy bien, era un muchacho muchacho refinado, ¿de acuerdo? Bien, vamos a seguir adelante. En ese sentido le sugiero revisar la historia de Luca Prodan, porque en la película lo presentan como un hombre grosero, simplemente drogadicto, músico de rock, etcétera, etcétera, y era un hombre que fue al mismo colegio que Carlos III de Inglaterra y sabía 4 idiomas. No era un perejil, ¿de acuerdo? Qué expresión tan antigua, o un chichipío, digamos, o un tarambana, ¿no? Lo que fuera, o un mequetrefe, ¿no? Bien, entonces dije más o menos las primeras cosas, gracias al locutor oficial de Radio Amadeus, quien me presenta con tanta pompa y circunstancia, propias de un libreto que yo le brindé, que yo le suministré al señor Claudio Piñero, ¿sí? Pero esa práctica, al ser recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria, me distingue, me honra, me deferencia. Luego iré a los saludos tradicionales, ¿no es así? Mi tía Elenice, Pablo Eduardo Cerveto, Enrique El Chaque Azuaga, Alejandro González Escudero, José Lavalle formalmente, ¿sí? Las bailarinas de tango gringas que estoy conociendo en estos días. Pero bien, para ilustrar esta gracia, ¿sí? Esta reflexión en términos lúdicos, zumbones y risueños, mi padre, yo tomé cosas de mi padre y de mi madre. Y creo que los hombres, cuando devenimos más viejos, nos parecemos más a papá, más allá de las herencias, ¿no? Y en el caso de las mujeres, cuando devienen más mayores, porque mamá me enseñó que todas las mujeres son bellas y no tienen edad, y cuando seguí esas sugerencias, mandatos, recomendaciones, consejos, me fue mucho mejor, casi con carácter estadístico, determinístico, y cuando no las cumplí, me fue peor. Entonces, las mujeres que devienen más mayores se parecen más a su madre. Entonces, mi padre decía, y Alejandro González Escudero me desasnó, ahora a mí, de viejo, cuando papá decía, si yo quisiera emigrar a Estados Unidos, entre otras cosas, si bien era a lo criollo, aferrado al pago, ¿no? Lo haría porque siempre hay espacio para estacionar. Y Alejandro González Escudero recientemente me dijo, pero tal vez para la película liberan los espacios, Germán. ¿Sabés que yo nunca había pensado en esto? Y mirá, mi viejo, esta cuestión de mirar una vaca volando, ¿no? Ok, bueno, esto es para reírse. Vamos a poner como en las obras de teatro. En paréntesis, risas. ¿sí? Como en los viejos buenos tiempos, si el profesor hace una gracia, ¿viste? Hay que sonreír. Si no se ríen a carcajadas o no se desternillan de risa, no poner cara de nada, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque esa persona es el señor profesor y si estuviéramos en una reunión es una persona que intenta animar la fiesta contando algunos chistes, cantando, tocando el piano. Entonces, alguna complacencia tiene que haber, ¿de acuerdo? Muy bien. Estos reglamentos han quedado algo olvidados. Yo no sé qué es peor, olvidar las viejas prácticas, ¿sí? O desconocerlas totalmente, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, con tono sereno, arranqué con mucho fuego de artillería, ¿sí?
convencional, ¿sí? Y con mucho fuego de artillería tierra-aire, ¿no? Bien, ya tocamos ahora un tema de las ciencias bélicas. La moral de los idealistas, José Ingenieros. Entonces, aquí tenemos como parte 1 la emoción del ideal, 2 de un idealismo fundado en la experiencia, 3 los temperamentos idealistas, 4 el idealismo romántico, 5 el idealismo estoico, 6 símbolo. Entonces, si ustedes me permiten, voy a tomar un fragmento de la emoción del ideal y después voy a ir, digamos, a la página 20, etcétera, a medida que transcurra el tiempo, porque hoy hay muchísimo material, ¿sí? Hablaré de las jubilaciones, hablaré de los últimos informes técnicos del INDEC, hablaré de las noticias, ¿sí? Por supuesto que voy a traer a Humberto Eco para que vean la contrapartida, ¿sí? De aparentemente las cuestiones que yo cultivo. La emoción del ideal. Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada, capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala. Si la dejas apagar, no se reenciende jamás. Y si ella muere en ti, quedas inerte, fría basofia humana. Solo vives por esa partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Ella es el lis de tu blasón, el penacho de tu temperamento. Innumerables signos la revelan. Cuando se te anuda la garganta al recordar la cicuta impuesta a Sócrates, la cruz izada para Cristo y la hoguera encendida a Bruno, cuando te abstraes en lo infinito leyendo un diálogo de Platón, un ensayo de Montaigne o un discurso de Helvesio, cuando el corazón se te estremece pensando en la desigual fortuna de esas pasiones en que fuiste, alternativamente, el Romeo de tal Julieta y el Werther de tal Carlota, cuando tus sienes se hielan de emoción al declamar una estrofa de Musset que rima acorde con tu sentir, y cuando en suma admiras la mente preclara de los genios, la sublime virtud de los santos, la magna gesta de los héroes, inclinándote con igual veneración ante los creadores de verdad o de belleza. Todos no se extasían como tú ante un crepúsculo, no sueñan frente a una aurora o simbran en una tempestad, ni gustan de pasear con Dante, reír con Molière, temblar con Shakespeare, cugrir con Wagner, ni enmudecer ante el David, la Cena o el Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir ávidamente alguna quimera, venerando a filósofos, artistas y pensadores que fundieron en síntesis supremas sus visiones del ser y de la eternidad, volando más allá de lo real. Los seres de tu estirpe, cuya imaginación se puebla de ideales y cuyo sentimiento polariza hacia ellos, la personalidad entera, forman raza aparte en la humanidad. Son, en definitiva, idealistas. Definiendo su propia emoción, podría decir que quien se sintiera poeta, el ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección. Vamos a la música, por favor, querido Ricardo.
Gracias, querido Ricardo, tras este segundo intervalo entre acto, intermezzo, interludio musical. Bien, Aló nos saluda en las plataformas de Radio Antorchas, Antorchas Educativa. Saludo muy especialmente a todos sus integrantes y en particular a los organizadores Alma Mater como Fabián Andrés Cruz, ¿sí? Que digamos está trabajando como tecnólogo mío. Sí, ya les estoy informando, queridos amigos de mi canal de YouTube. Estoy subiendo las audiciones, estamos perfeccionando mi página Economía y Cultura, como perfeccionando mi página web Germán José Álvarez Vidal, y allí ofrezco las cuestiones que luego les reiteraré en términos de economía, finanzas, ingeniería financiera, como hombre de la cultura, del arte, ¿no es así? Todas cuestiones de ingeniería industrial que podrían tal vez interesarles. Vamos por un instante a María Robertson Lavalle, Aló, a juzgar por sus declaraciones y también sus confesiones. El ministro Luis Caputo parece enamorado de las bandas cambiarias. Pero algunos inversores y hasta el Fondo Monetario Internacional no quieren escuchar esa definición de política cambiaria. Prefieren otro diseño, como una liberación del tipo de cambio, ahora que está el poder de fuego de nada menos que el Tesoro de los Estados Unidos, que podría desalentar una bravuconada contra el peso, es decir, una corrida. El equipo económico y el señor presidente insisten en las bandas de flotación del dólar y especialmente en el techo, para que no se desmadre la inflación y poder llegar al próximo agosto con un índice de precios que se aproxime a cero. Este jueves, en la conferencia de la industria que organiza la Unión Industrial Argentina, Caputo estará cara a cara con empresarios que piden un tipo de cambio real competitivo, ¿sí? Sinónimo de un dólar fuerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan del antiguo Labaña que decía queremos un dólar súper, en términos reales, súper competitivo, que tiene la ventaja para ellos de frenar las importaciones, proteger ciertas ramas industriales y alentar exportaciones? La otra novedad será la negociación con los gobernadores por el presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva. Sepan que desde aquí el señor Germán José Álvarez Vidal se opone de manera férrea y decidida a los contenidos posibles de los que he tomado conocimiento de la reforma laboral. Bien, reforma laboral e impositiva. De acuerdo a un trabajo de Yaraf, ¿sí? de Nadine Argañarás, aquí no está dicho, ¿sí? El think tank de política tributaria, el Yaraf, las diferencias entre provincias son abismales. Las jurisdicciones con mayor crecimiento en su recaudación per cápita o recaudación por habitante son Misiones, más 93%, y Neuquén, más 87,8%, digamos 88%, mientras que Chubut, menos 25,4%, y San Juan, menos 25,3%, experimentaron los mayores descensos en ese área. Estas son las noticias más importantes del día. Espero que tengas un muy buen día lunes. Entonces, antes de ir a un nuevo intervalo musical, al menos los títulos de los temas del día, y luego yo me adentraré de manera más profunda, exhaustiva, pormenorizada, yendo al hueso, ¿sí? Temas del día, 10 de octubre de 2025, Mauricio Macri llevará adelante una nueva reunión con el PRO. Será este miércoles por la despedida del año del Consejo Nacional del Espacio. Tiene como objetivo hacer un balance de lo acontecido durante este año.
El gobierno buscará aprobar el presupuesto 2026 en extraordinarias y volverá a la carga por los dólares del colchón. Bien, sigo un poquito más. El INDEC ya anunció los cambios para medir pobreza, pero el índice de capital humano sigue demorado. El Consejo de Políticas Sociales aún no desarrolla su nuevo índice multidimensional. ¿Se acuerdan que en mis programas hemos hablado mucho de ello? Espero haber hecho escuela con esto. Ustedes saben que si vamos a calcular el índice de pobreza multidimensional, usted tiene que multiplicar por 1,25 o 1,50 o, digamos, un valor entre ellos dos, 1,25 y 1,50, haga esta estimación algo torpe, ¿sí? 1,25 más 1,50, ¿correcto? Y divide por 2. Luego ese numerito lo multiplica por la pobreza por ingresos, que tiene que ver con si cubro la canasta básica de servicios, una familia tipo, 2 adultos en edad de trabajar, con 2 niños en edad escolar, ¿correcto? Entonces a usted probablemente le dé un índice de pobreza multidimensional para la Argentina superior al 50% o tal vez superior al 53%. Ya empezamos a discutir, ¿no? ¿Sí? Con los números. Una vez más, el INDEC ya anunció los cambios para medir pobreza, pero el índice de capital humano sigue demorado. El Consejo de Políticas Sociales aún no desarrolla su nuevo índice multidimensional. Si quiere, mi distinguido público, luego les menciono una vez más los integrantes, los componentes del índice de pobreza multidimensional. El gobierno planea implementar un índice de capital humano para medir la pobreza enfocándose en educación y salud. Esto lo leo completo. Sin embargo, el proyecto aún no ha sido presentado. Libero a la imaginación de mis oyentes la razón, el porqué, la causa. Mientras tanto, el INDEC anuncia cambios en el cálculo de la pobreza por ingresos. ¿A partir de cuándo? De 2026. Con un nuevo índice y una mayor ponderación de servicios sobre bienes, obviamente. También planea publicar cifras desagregadas del comercio exterior. ¿Sí? Estamos exportando lo mismo que desde el 2011 y ustedes, digamos, toman en cuenta las cantidades, ¿sí? Y se espera que se expliquen en detalle a académicos, consultores económicos y periodistas próximamente. En términos de algo provocativo pero sereno, quiero recordar a mi gran amigo, jefe, profesor, Mario Marsana, ¿sí? Que era socio de Mezzadri. ¿Se acuerdan? Mezzadri iba a ser el ministro de Economía de la Nación si el doctor Angelos ganaba, ¿sí?, la presidencia, ¿correcto? Estaba enfrentado. Los dos animadores del torneo eran el doctor, ¿sí?, Carlos Saúl Menem y el doctor Angelos. Si Angelos era ungido, el ministro iba a ser Mezzadri, quien fue socio de mi gran amigo, gran maestro Mario Marsana. Y en este sentido me decía: Germán, nada en exceso, ni siquiera la virtud. Y aparte, sí, tan sencillo para que la gente lo comprenda, claro, preciso, sí, que se comprenda, pero nunca tan elemental para que crean que un economista profesional o un académico pueda ser reemplazado por un periodista económico, porque esa es una forma de envilecer nuestros emolumentos, ¿sí?, nuestros salarios, ¿de acuerdo? Bien. Y una forma de hacer creer a los menos preparados que están a la altura de los preparados, ¿sí? Pueden ser excelentes personas, excelentes padres, excelentes jefes de familia, pero hablemos estrictamente de lo profesional. El rigor es amor. Bien, el gobierno de Chubut promulgó la enmienda que elimina los fueros de políticos, sindicalistas y jueces. La provincia de Chubut, interesante para imitar a nivel nación, la provincia de Chubut dio un paso inédito en la política argentina, luego de que el gobernador Ignacio Nacho Torres promulgara la enmienda constitucional que eliminó los fueros de inmunidad para los integrantes de los 3 poderes del Estado provincial y la rama sindical. La medida obtuvo la aprobación del 63% de la ciudadanía. Planes sociales. Javier Milei quiere entregar cupones
para capacitación en lugar de dinero. Movimientos en la causa del fentanilo. La política se metió en las defensas y los dueños del laboratorio dejaron de colaborar. Se involucraron un estudio de abogados del actual ministro de Justicia bonaerense, que tiene en sus filas a una exministra kirchnerista y la firma del letrado del presidente Javier Milei. Bien, ¿qué más? El gobierno enviará fuerzas federales a capacitarse a la academia del FBI en los Estados Unidos. Caso Libra o Pesos Libra. La justicia argentina congela activos de Hayden Davis y 2 operadores de una cueva cripto que aparecen en la ruta del dinero. La prohibición de innovar busca impedir que dispongan de los fondos antes de que se termine la investigación criminal. Bien, vamos a pedirle a Ricardo un nuevo entreacto musical. Gracias, querido Ricardo. En paralelo con nuestra medición del índice de pobreza multidimensional, noticia número 10. Casi la mitad de los hogares del país no accede a los servicios de gas, agua o cloacas, según el INDEC. Esta cuestión del acceso a los servicios públicos básicos compone el índice de pobreza multidimensional, como los años de escolaridad, como también en el caso de haber cumplido, ¿sí?, haber accedido a terminar la primaria o la secundaria, cuántos años le tomó, ¿sí? Estos son elementos, ¿correcto? Más allá del PBI per cápita, ¿no es así? Hay muchas cosas más. Y allí incorporé 2 o 3 variables. Bien, el dato se desprende de la encuesta de condiciones de vida correspondiente al primer semestre de 2025. Las cifras empeoraron en los últimos 3 años. ¿Qué pasa con las viviendas hacinadas y las que se encuentran cerca de los basurales? ¿Sí? Porque uno debe incluir también en el índice de pobreza multidimensional la seguridad,
de los vecindarios, la seguridad de los vecindarios donde vive la gente pobre e indigente, ¿correcto? La calidad de los materiales con que están hechas esas casas, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, muy bien. Recuerdo que mi muy querida doctora Alicia Moró de Justo, ese socialismo feminista, ¿sí?, muy elegante del siglo XX, importaba, ¿no es así?, enseñar a leer y escribir a las criadas, y por otro lado, Alicia iba por las noches a los vecindarios más pobres a enseñarles a las mujeres métodos anticonceptivos, ¿sí?, porque hay que desterrar. Es decir, yo no soy fanático de una cosa ni de la otra. Si bien pertenecer tiene sus privilegios, y como decía mamá, no te hagas el distinto muy pronto, que la distinción va a surgir sola, y si no, muy pronto te van a tomar odio y te van a radiar, ¿no? Y yo le agrego, a medida que pasan los años y se acentúan las crisis en Argentina, las postergaciones y la decadencia, ¿sí?, incluso si te animás o se revela que sos distinto, en el fútbol sería un distinto, ¿correcto? Si no tenés un Vito Corleone que te proteja, ¿sí?, no pasa absolutamente nada, ¿no? ¿Correcto? Como me decía alguna vez un jefe de cátedra, ¿sí?, Basualdo. Decía, Germán, si no te avenís a ciertas cuestiones, nunca te van a dejar subir al cuadrilátero para que demuestres que sos un buen boxeador. Es decir, calmate, ¿correcto? O creo recordar que en alguna oficina, y traigo el parangón con el tema del fútbol, ustedes ven que cuando algún jugador muy valioso para el equipo, todos son valiosos porque existe una división social del trabajo a la Adam Smith, o una división social y técnica del trabajo a la Marx, y existe la ley económica de David Ricardo de las ventajas comparativas estáticas, o la ley Michael Porter de las ventajas competitivas dinámicas, ¿sí? Comparativas versus competitivas y estáticas versus dinámicas. Esto surge en la organización del trabajo. Por eso hay una cierta concentración de cada jugador en algunas cuestiones. Es decir, uno no puede ser Messi, y supongamos que uno sea Messi, el Torito y Julián. Uno no puede jugar encima de Rodrigo de Paul, ¿sí?, y de Dibu Martínez atajando penales, ¿correcto? Porque aún si fuera así, uno queda absolutamente roto después del primer tiempo, ¿sí? Entonces, luego les voy a seguir explicando cosas y contando estas cosas que hacen a la cocina de la economía. Otra lección que les voy a dar respecto de errores que yo cometí. En este sentido, Gastón Federico Latour me trataba de instruir. Uno a veces llega muy contento, personas como yo, a un nuevo empleo. Entonces uno no solamente está dispuesto a dar las clases específicas con un cierto grado de erudición muy considerable, si bien ahora se privilegia el dictar enlatados, yo doy doctrina y después vamos llegando a la resolución de los exámenes y la escritura de los ensayos. ¿Sí? Yo no soy un electricista, yo no soy un gasista matriculado, ¿correcto? Yo no soy un plomero, yo soy un economista profesional, un académico, un ingeniero financiero, ¿correcto? Sí, lo que fuera, más allá de que traduzca o no a mi vida práctica la inteligencia. Entonces uno da doctrina, ¿no es así? Y en ese sentido vamos a pedirle a Ricardo, que ya estamos muy cerca de la tanda, ¿no? 2 minutos, acá me dice Viva Perón, ¿correcto? Él suele participar de las marchas, ¿no es así? Bien, y dicho este chascarrillo, antes de decirles algunas cuestiones del índice de producción industrial manufacturero, vamos mechando algunas cosas. Uno comienza con un entusiasmo, yo, ¿no?, con ganas de dar la materia, digamos, microeconomía, que la di por 15 años, en inglés, en castellano, en francés, en latín, en griego, en chino mandarín, en sánscrito,
está dispuesto a limpiar las ventanas, barrer, ¿no es así? Servir ese café a los alumnos. Pero me decía Gastón, no, eso no lo hagas. Porque cuando vos estés roto de hacer todo esto y quieras tomarte una pausa para luego volver a asumir todo o concentrarte en la materia porque no podés más de la energía que desperdiciaste o que ¿sí? derrochaste en el terreno. Porque si no, lo que sucede es que los empleadores te van a decir, pero ¿cómo usted no solía barrer? ¿Usted no solía limpiar los baños? ¿Usted no solía limpiar las ventanas? ¿Usted no solía servirle café a los alumnos? Por lo tanto, hay que empezar con entusiasmo, pero en una forma moderada. Vuelve Marzana aquí. Nada en exceso, Germán, ni siquiera la virtud, como decía Aristóteles. Índice de producción industrial manufacturero, septiembre del 25. El índice de producción industrial manufacturero, IPI manufacturero, muestra una caída de 0,7% respecto a igual mes del 2024. El acumulado de enero-septiembre 2025 presenta un incremento de 3,8% respecto a igual periodo del 2024. En septiembre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,1% respecto al mes anterior. Y el índice serie tendencia ciclo, estamos hablando del índice de producción industrial manufacturero, registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior. Lo que se toma aquí es el IPI manufacturero a nivel general, serie original, serie desestacionalizada y tendencia ciclo, base 2004 igual a 100. Luego tomamos los números índices y las variaciones porcentuales. Creo que ya estamos, ¿no?
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.